buenas noches tengan todos ustedes. Estamos hoy martes aquí con mis hijas, con su programa Victoriosa Luz Brillante. Mi nombre es Pastora Laura Moreno. Estamos contentos de estar aquí enfrente de usted en su casa. Gracias por abrirnos sus puertas, mujeres. Les amamos. Fíjense que cuando empezó la semana pasada este año, hicimos una especial de cantos para ustedes como programa. Y entre eso, por supuesto, nos quedaron unos CDs. Y este es el CD de Victoriosa Luz Brillante. Tengo 3 que yo quiero regalarle a usted que ha estado viendo nuestro programa. Y quiero darle la website nuestra, se llama victoriosaluzbrillante@gmail.com, victoriosaluzbrillante@gmail.com, y allí le va a usted va a ir ahí al email y usted va a ponerle: yo miro el programa Victoriosa Luz Brillante y mi nombre es, y yo vivo en tal lugar. Las primeras 3 personas que me manden el email son las que se van a ganar este CD, y yo se los voy a mandar esta semana a más tarde. Pero bueno, hoy tenemos para ustedes, hablando del tema, estamos hablando de la incredulidad. Hoy el tema es la incredulidad, ¿verdad, mujeres? La incredulidad es uno de los pecados más fuertes que hay, porque pues si no cree la persona, esa persona puede terminar en el infierno. Necesita fe para no irse al infierno, ¿verdad? Necesita más que todo la fe, es el Señor Jesucristo. Antes que todo, yo le quiero decir que la base aquí la quiero establecer, y está en Juan 14, del 6 al 7, donde dice Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice: si me conoces a mí, dice el Señor Jesucristo, conoces al Padre. Y usted sabe que el Padre es el creador de todas las cosas, de los universos y de esta tierra. Está el Hijo y está el Espíritu Santo, son 3 en 1. Pero dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y que nadie va al Padre, nadie. Cuando dice nadie, es nadie. Nadie va al Padre si no es a través de su Hijo Jesucristo. Para no pecar siendo incrédulo, es necesario creer que solo a través de la sangre de Jesucristo nosotros podemos tener acceso al mundo espiritual, a ser salvos y ser librados de lo que viene, la condenación para esta tierra, ¿verdad? La incredulidad, ustedes saben, mujeres, es el pecado más grande, como yo le dije a usted. Una persona, amado, dice que el Señor vino a lo más vil y lo más menospreciado. No sé si usted ha sabido, amada, que una persona que quizás mató, imagínense, un matón, ¿verdad, mujeres? Alguien que mató, se arrepiente y tiene fe que Jesucristo lo puede librar de ese pecado tan grande que hizo, y lo puede aún bendecir con llevarlo al cielo. Si esa persona tiene fe y no es incrédulo, esa persona se va al cielo. Si esa persona, a muchos nos agarró allá afuera, mucha gente allá afuera que no conocíamos a Jesucristo, éramos ¿qué? ¿Qué me puede decir? Mentirosos, fornicarios, adúlteros, mentirosos a 100 por hora, parranderos, drogaditos, de lo peor, alcohólicos y idólatras. Y usted diría: no, pues la verdad no tiene sentido, ¿cómo es que ellos se pueden salvar si gente tan malvada? Exacto. Eso es lo más tremendo de la fe, eso es lo más tremendo del Señor Jesucristo y del Padre, que así lo decidió. Que Él dijo: yo quiero que escojan a lo más vil y lo más menospreciado de esta tierra para avergonzar a lo sabio, a lo perfecto. Y eso es lo que sucedió. Nosotros en un momento dado clamamos, ¿verdad? Y venimos al Señor Jesucristo y creímos. Se activó esa fe y fue como a hoy en día estamos aquí donde estamos, ¿verdad? Pero, más sin embargo, lo que sirve como puerta al reino de las tinieblas, pues es no creer, la incredulidad. Pero la fe es al contrario, te trae la salvación. Se tiene que creer en el Señor Jesucristo. La incredulidad es la puerta a la condenación.
Tú me dirías, pues yo soy buena persona, yo no le hago nada a nadie. Pero si tú no tienes esa fe de que el Señor Jesucristo te puede dar un nuevo nacimiento y cambiar tu vida, entonces tú ya automáticamente, si tú no quieres nada con ese Jesús, automáticamente esa es una puerta que lleva a la condenación. Y eso es lo que estamos tratando en esta noche nosotras de explicar a usted. ¿Me explico? Ejemplo, cuando la luz se apaga, lo que sigue después de eso, la luz para nosotros es un simbolismo como de la fe. Si se apaga una luz, un ejemplo, apagamos la luz, se pone todo oscuro. La oscuridad es simbolismo de tinieblas, es simbolismo de que está la oscuridad enseñoreando de eso y no hay entendimiento, ¿verdad? ¿Usted sabía, amada, que Dios describe el corazón como algo malo? Si usted no cree en Jesucristo, no hay fe. Como le digo, Él es la fe, el autor y el consumador de la fe. Él es el Señor Jesucristo. Pero usted sabía que nuestro Padre Celestial describe a un corazón que no cree, que no tiene fe, o un corazón malo, un corazón maligno. Imagínese, usted creyendo, yo creyendo como una persona, pues yo creo en Dios a mi manera, pero si usted no cree en su hijo, usted lo considera una persona mala, maligna. Ese es Dios. No lo digo yo, lo dice la Escritura, está en Hebreos 3:12. Dice, mirad hermanos, esto se lo manda a decir a los hermanos, que no haya ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces yo quiero aclararle a usted este día, juntamente con mis hermanas, que quizá alguna diga, yo tengo fe, pastora, yo tengo fe en mi Virgen, yo tengo fe en lo que yo creo, yo tengo amor a la humanidad, yo tengo fe. A mí desde chiquita me hicieron creer en mi creencia. No voy a decir, ¿verdad?, nombres de religiones, pero la ministraron a usted desde chiquita en una religión y usted piensa que así tiene que ser porque sus padres no sabían otra cosa. Aunque si nos ponemos a preguntar quién les heredó esa fe, pues vinieron los españoles y se la dieron a los indios de México, yo me acuerdo. En otros países hispanos les hicieron lo mismo, hay indios por toda Centroamérica y Suramérica. Quizás en algunas partes no, ¿verdad? Pero mucho de esas creencias, religiones, mujeres, está basado en que alguien les heredó eso. No vino a eso, no vino la inspiración del cielo y le reveló a usted, ¿sabe qué? Dios es algo más que creer en esto o creer en aquello, ¿verdad? Con amor, amada, se lo digo, esa es fe que está mal ubicada. No está ubicada en el lugar correcto, con todo amor se lo digo. Usted ha desviado su fe, su Dios, lo ha enviado a un lugar equivocado. Incluso la Biblia dice que nadie, y cuando digo nadie es nadie, dice la palabra, nadie es nada, nadie. Como yo le he dicho anteriormente en Juan 14:6, nadie va al Padre si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Así es como lo estableció el Padre. Yo le voy a decir a usted que es una mujer inteligente, nosotras, si alguien nos dijera, bueno, ¿quién tiene más credibilidad? Credibilidad, ¿verdad? Alguien que me heredó una religión y que me dice que ese es el Dios verdadero, esa imagen es el Dios verdadero. O si viniera el mismo Dios a través de su palabra y dijera, esos no son los dioses verdaderos. Solo acepto que tú seas salva a través de la sangre de mi Hijo Jesucristo. Él pagó el sacrificio inmenso en la cruz del Calvario y derramó su sangre, tomó tus pecados, tomó las dolencias que tú tenías que tomar para que tú fueras salva. Yo le pregunto a usted, ¿a quién le va a creer usted? ¿A Dios o a lo que le heredaron sus padres? Dios nunca se equivoca, yo le he dicho a usted anteriormente en nuestros programas. Dios es veraz y cuando Él dice verdad, Él habla verdad, Él no conoce la mentira. Entonces, si usted me preguntara a mí, yo fuera sabia, como usted lo es, me pregunta a Dios, ¿a quién le vas a creer? ¿A mí, que yo te estoy diciendo que solo puedes ser salvo, no a través de ningún otro Dios, no a través de vírgenes, no a través de imágenes, no a través de lo que te inculcaron tus padres? Yo te estoy diciendo a ti
que la única forma que yo te acepto a ti, te voy a amar a ti, es si tú escoges creer que mi Hijo Jesucristo fue a la cruz del Calvario a morir por tus pecados y que solamente Él es el único digno de que por Él yo te acepte a ti, aunque tú seas una persona mala. Cuando Él viene a ti, a que no sabes que todos tus pecados son lavados y yo ya no los miro. Pero si usted se va y dice, no, pues, Señor, por mi religión yo pienso que yo me voy a salvar porque así me lo inculcaron mis padres. Yo no le diría eso a Dios. ¿De dónde? Yo como madre me equivoco con mi hija. Yo no soy completamente veraz. ¿Alguna de ustedes es completamente veraz como Dios? Nadie en esta tierra es veraz. Todos nos equivocamos, ¿sí o no? El único que no se equivoca es el Padre. Y Él dejó escrito, como le digo en su palabra, que nadie, a Él nadie, no crea que yo voy a poder llegar a Él y decirle, Señor, yo creo en ti, aquí está en el ídolo que yo creía. Y yo quiero que tú me respetes porque yo lo veneré toda mi vida y yo traté de ser buena persona a través de este ídolo. Dios va a decir, lo siento mucho. Victoriosa Luz Brillante, ese programa, te explicó que yo no te podía aceptar si no era a través de mi Hijo Jesucristo. ¿Me estoy explicando? Y perdóneme, amada, yo sé que ahorita yo le estoy hablando a todos, sobre todo a alguien que no conoce a Jesús, porque es necesario que conozcamos la verdad. La verdad nos hará libres, ¿verdad? Entonces, Señor Jesucristo le dijo, ¿por qué no podemos hacerlo de otra manera? Si es posible, porque este sacrificio que yo voy a hacer, Él se angustió hasta el último momento para que nosotros pudiéramos ser salvos. Su amor por la humanidad, su fidelidad que Él tuvo en la cruz para salvarnos. Pero el Padre le dijo que no. Solo a través de su sacrificio y su sangre derramada. Jesús termina siendo en la cruz tomando todos nuestros pecados. Ahora, espero haya explicado lo que quise explicar y transmitirle a usted. Tengo estas mujeres con mucha sabiduría de parte de Dios que le van a hablar un poco más. Sé que fue muy fuerte lo que le dije, pero la palabra dice, conocerás la verdad te hará libre. Amén. Ahora, yo te quiero decir a ti que yo tengo 5 llaves que te van a ayudar a salir de esa incredulidad, quizás en la incredulidad equivocada que has llevado toda tu vida. Nunca es tarde para cambiar y para entender que Él tiene la respuesta para nuestras vidas. Tengo 5 llaves, pero voy a dejar que ellas hablen y al final yo te voy a dar esas llaves a ti. Quiero empezar con mi hija Andrea. Paola, ¿qué te parece, mija? Empezamos contigo. Amén, hermanas. Preste atención. Bendiciones, hermanas. El no creer en Dios es el principio de todos los demás pecados. Honrar a Dios y reconocerlo a Él en todos nuestros caminos. Él siempre abre las puertas de bendición. El que siempre está errado, está confundido, está en la incredulidad, esa persona siempre va a estar ciega, tiene un velo totalmente en sus ojos y está abriendo puertas al reino de las tinieblas, tomando acciones a que todo lo que tiene que ver con la maldad. En Tito 1:15 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia está corrompida. ¿Qué es corrompido? Es cambiar la naturaleza de algo bueno en malo. Simplemente viene a esa persona a reinar la maldad. La incredulidad hace que el corazón se corrompa. La incredulidad lleva a que la persona está en una condenación a una muerte eterna. Mas las personas que tienen fe en Dios y lo honran, tienen y lo llevan a una vida de salvación eterna y una vida en abundancia. Así es. Andrea, ¿quieres agregar el asunto, por favor? Sí, yo estuve meditando sobre la incredulidad, y la incredulidad no solamente viene a las personas que no conocen de Cristo, porque obviamente donde hay tinieblas
es muy fácil que reine la incredulidad, porque hay tinieblas. Pero a veces en medio del cuerpo de Cristo también viene incredulidad. Y a veces tanto conocimiento que tenemos, tanta palabra que tenemos, hace que eso, que no podamos mirar que hay una incredulidad en el corazón de uno, que en algunas ocasiones de nuestra vida llega la incredulidad solamente porque tenemos conocimiento de Cristo, conocemos que Él es el Todopoderoso, conocemos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pero no empezamos a meditar en nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Que tal vez ha venido la incredulidad y hemos dejado que eso se alimente en nuestro corazón, y solamente ya no viene una vida en Cristo, sino que viene una religiosidad. Cuando entra la incredulidad en una persona cristiana, le abre las puertas a una religiosidad, a donde solamente Dios existe en la Biblia y de ahí no pasa nada. Y una cosa la vemos con Marta. Quiero relatarla un poco, la historia de Marta. Cuando Marta conocía a Cristo, Marta era amiga de Cristo, de Jesús, juntamente con su hermano Lázaro y su hermana María. Cuando Jesús se fue, Lázaro cayó enfermo y murió. Jesús se dio cuenta de tal cosa y regresó, y él sabía lo que iba a hacer. Pero Marta nunca llegó a decirle: Jesús, yo sé que tú lo puedes hacer, porque ella conocía al Señor. Ella le decía: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Ella conocía a Dios, ella conocía a Jesús, ella conocía el poder que había en Jesús para levantar muertos, para sanar personas. Pero cuando Jesús llegó, lo primero que le dijo fue: si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Marta, con sus palabras, limitó el poder que Jesús tenía en ese momento. Nuestra boca tiene el poder. Y así somos en muchas ocasiones. A veces los cristianos caemos en eso. Creemos que Jesús resucitó de los muertos. Creemos que Jesús no solamente fue un carpintero, no solamente fue un profeta, fue el Hijo de Dios. Sabemos de que Jesús resucitó y todo. Pero en muchas ocasiones, cuando las cosas vienen a nuestra vida, cuando la enfermedad llega a la vida de un cristiano, cuando cosas difíciles llegan a la vida del cristiano, ahí es donde viene como una Marta: si tú hubieses estado aquí, nada de esto hubiese pasado. Y allí entra una incredulidad en nuestro corazón, y entra como entró en Marta, esa incredulidad. Y ahí debemos de meditar también en eso, en no quedarnos solamente en lo que dice la palabra y ya, sino que la palabra se haga rema y se haga vida en nuestra vida, se haga vida en cada una de nuestras áreas como cristianos. Amén. Para agregar a eso, hija, es como, por ejemplo, nosotros todos los días tenemos que alimentarnos, todos los días tenemos que tomar agua. Si nosotros dejamos de hacer eso constantemente, vienen cosas a nuestra vida que quizás no van a ser buenas, ¿verdad? Porque ya no estuvo esa constancia. Y esa incredulidad al cristiano de la que está hablando Andrea es muy cierto, porque el cristiano con los años tiende a refugiarse, a acostumbrarse, así como ya no buscar de Dios, ya no orar, y todo eso crea una incredulidad en el vaso, ¿verdad? Como tú estás diciendo, y se vuelve una persona religiosa. Pero continúa, Andrea. También otra parte que también de la Biblia que me lleva a la incredulidad fue cuando Jesús volvió a Nazaret, a su pueblo donde lo vieron crecer, donde él nació y creció. Y cuando él llegó allí, la palabra dice que él no pudo hacer muchos milagros, no por la falta de poder de Dios, de Jesús como hombre y como hijo de Dios, sino por la falta, dice que por la falta de creer en él, por la incredulidad del pueblo de Nazaret, fue donde Jesús o no pudo hacer nunca ningún milagro, dice Marcos, y el Mateo dice que pudo hacer pocos milagros, que fue solamente sanar enfermos. La incredulidad en nosotros los cristianos hace que el poder de Dios sea limitado, donde no solamente Él es el Todopoderoso, pero cuando llega la incredulidad a la vida de un cristiano
por X cosa que está pasando, hace que se limite el poder de Dios, como que neutraliza el poder de Dios, no porque Él no lo pueda hacer, solamente porque pensamos que en nuestra vida el poder de Él no va a funcionar, porque a veces vemos los problemas mucho más grandes que eso. También algo que me llamaba la atención fue que dijo que Él salió de ahí y Él fue a las aldeas alrededor. Pero lo curioso de allí es que Él fue a las aldeas alrededor y dice que Él fue a enseñar. Nunca dijo Él fue a hacer más milagros, sino solamente Él fue a enseñar. ¿Qué quiere darnos esa palabra? De que la incredulidad se pega. De que muchas veces prestamos nuestros oídos, prestamos nuestra vista a personas o a cosas que lo que hacen es apagar la fe de Dios en nuestras vidas. Y eso hace que la incredulidad también llegue. No solamente tiene que haber un problema en la vida de una persona, solamente en prestar nuestros oídos a una persona que no cree en Dios o que habla negativamente, esto hace que se abra una puerta y empiece a entrar la incredulidad en nuestros corazones. Y por eso, Andrea, fíjate, ahorita que estás diciendo eso, por eso es de que el Señor Jesús llegó a esa aldea, no a hacer milagros, a enseñarles. Porque dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír de su palabra. Esa fe se va acrecentando, va creciendo. Y dijimos, yo le había dicho ahorita a usted sí, por ayunar, por orar y todo eso. Pero más que todo por escuchar la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír de su palabra. Es tan importante, porque ahorita ella está hablándoles a los que ya conocemos al Señor Jesucristo. Yo les hablé a la gente que quizás no conoce al Señor, pero es tan importante que usted como cristiano se congregue. La Biblia dice no se deje de congregar como muchos tienen por costumbre, porque Dios sabe que la fe viene por el oír y el oír de su palabra, y estar constantemente en la casa de Dios, eso constantemente es como que le ponemos gasolina al tanque, nos renovamos. Amén. Continúa ahí. También otra cosa, pastora, Dios no nos habla solamente por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo. También nos habla por medio de profetas que pone, por medio de nuestros pastores, por medio de ancianos en la iglesia donde Dios les ha dado esa sabiduría y todo. Pero a veces como los vemos en casa, somos como el pueblo de Nazaret. El hijo de María, donde estamos los hermanos, donde podemos ver, donde lo vimos crecer, el carpintero, ese haciendo milagros. Así decimos, esa pastora, pues si yo lo vi cuando ni siquiera era pastora. Esa güera que me va a enseñar la vida. Y a veces muchas veces Dios nos habla por medio de esas personas. Y cuando cerramos nuestro corazón al profeta, al maestro, al pastor, a los ancianos que Dios ha puesto como bendición a nuestras vidas, cuando cerramos nuestro corazón y porque vemos el vaso, vemos sus pies de barros de ese vaso, lo menospreciamos, y ahí empieza también una incredulidad, y al no creer en esa persona también estamos abriendo la puerta para una incredulidad a nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo. O sea, son muchas cosas que nosotros como cristianos tenemos que meditar y saber que es por medio de la palabra, por medio de su Espíritu Santo, que nuestra fe va a ser alimentada. Tenemos que mirar qué vemos, a quién escuchamos, qué podemos atraer de las otras personas, qué personas son de bendición para nuestras vidas, y sin importar sus pies de barro, sin importar cuánto tiempo las conocemos, no echarlas de menos. Verdaderamente son personas que Dios ha puesto para bendición en nuestra vida, que nuestra fe crezca. No, y hablando sobre eso, hoy en día que la miria está en todas partes, un mundo nos vigila por donde quiera, ¿no? Pero muchas veces, hablando tú de la incredulidad, ya para cristianos, no cristianos, es algo tan feo que está sucediendo, que todo mundo critica a todo mundo en el evangelio hoy en día, y la mera verdad es de que si no nos lo dijo Dios realmente con su boca, nosotros mejor, ¿verdad? Quedémonos calladitos, más bonitos, porque poner nuestros oídos a escuchar a gente que empiece a hablar feo de otra gente, eso
trae incredulidad, como tú estás Así diciendo, es. Andrea, y realmente no nos están hablando algo positivo, algo bonito de la gente, porque al final del día nadie va a dar cuentas por nadie, cada quien va a dar cuentas individualmente, ¿verdad? Hay tanta gente allá afuera que se cree que es Superman y que va a salvar a la humanidad, cristiandad, porque fulano de tal hizo esto y fulano de tal hizo aquello, y a nosotros ¿qué? ¿Nosotros quién nos puso Dios como jueces? No. Tenemos que, dice la palabra en Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿verdad? Las escrituras, una persona la puede ver de esta manera, otra persona la puede ver de esta manera y otra persona la puede ver de esta manera. Y el que está acá dice, no, pero yo estoy correcto y estos se van a ir al infierno. No, amado, no haga tal cosa, ¿verdad? Discúlpenme que haya comentado esto, pero es que esta es la realidad. No prestemos nuestros oídos a cosas negativas porque estamos golpeando el cuerpo de Cristo. Eso fue un anuncio. Sí, ya. Y eso trae incredulidad a nosotros, Dale, eso trae incredulidad a nosotros como pueblo de Cristo. Otra cosa que trae incredulidad a nuestra vida son los afanes a esta vida o los afanes a las riquezas. Y nos olvidamos que aquel que nos da el poder de hacer riquezas es nuestro Padre, es Jehová. Pero a veces los afanes de esta vida hacen que nos olvidemos de dónde viene nuestro socorro, si no viene solamente de Él. Entonces empieza la incredulidad hacia Él, en que yo lo puedo por mi carrera, en que yo lo puedo por lo que yo sé, en lo que yo puedo porque tengo este negocio, una cosa, la otra. Entonces colocamos nuestras miradas en otras cosas. Lo que tenemos que hacer en eso es de que la palabra viene a nuestra vida y la tenemos que retomar y no dejar que se ahogue, porque cuando algo se ahoga es asfixiarlo o quitarle la vida a un ser vivo, y la palabra es una vida y es vida a nosotros, y eso va a hacer que la fe crezca en nosotros y el renunciar a la incredulidad. Amén. Muy cierto todo lo que dijiste, me gocé mucho, nos gozamos. A ver, vamos a ver que ¿tienes alguna palabra tú, Stephanie, que quieras compartir con nosotros? Pues por definición, incredulidad quiere decir la ausencia de fe. Y sabemos que en Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. O sea, tenemos que esperar en la fe, no solamente es decir, oh, yo creo y no sucedió, pues ya no creo. No, es esperar, la fe es la certeza de lo que se espera. De lo que no se ve. Y la convicción de lo que no se ve. Por ejemplo, cuando alguien planta una semilla, esa semilla la plantó, pero no ve las raíces que están creciendo debajo de la tierra. Pero esa persona por fe le echa agua y deja que el sol la alumbre, y ya después de esperar el tiempo debido, esa planta empieza a crecer. Sin creer no puedes obtener nada en la vida. Sin fe todo lo posible no es posible. Pero, dice la palabra en Marcos 9:23, al que cree todo le es posible. Y cuando dice todo es todo, ¿verdad? Sí, y si no crees, no te puedes arrepentir, no puedes creer que el Señor Jesucristo es soberano, el Señor Jesucristo es todopoderoso para tomarte de cualquier circunstancia en la que tú te encuentras y hacerte renovarte y hacerte una nueva persona.